Hermanos, hemos llegado prácticamente al final de un retiro más. Estos días han pasado rápidamente y no obstante tenemos todavía la oportunidad de tener una reflexión más en la palabra del Señor. Para ello les invito, hermanos, a abrir la Biblia en el libro de Jueces. Vamos a buscar el capítulo número 5 y ahí leeremos la palabra de Dios. Leamos entonces la Sagrada Escritura en el libro de Jueces, capítulo número 5, el versículo número 7, que nos dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, hemos leído esta historia del libro de los Jueces, donde se nos narra acerca de ese periodo cuando Débora fungió como juez de Israel. Es, hermanos, interesante la capacidad de discernimiento espiritual que esta mujer tenía para poder captar las condiciones que se estaban viviendo dentro del pueblo de Israel. Ya, hermanos, el primer día mencionábamos cómo la decadencia espiritual es algo que muchas veces ocurre sin que uno se dé cuenta. Es algo así como algunas enfermedades que no producen ningún tipo de síntoma. Las personas se sienten bien, sienten que nada ha cambiado en su vida, pero algo está ocurriendo ya dentro de su cuerpo que a la larga, si en primer lugar no se descubre la situación y no se le da tratamiento, llegará a producir problemas graves de salud. Lo mismo es en la vida espiritual. La vida espiritual es algo que los cambios, como dije el primer día, se dan de una manera tan sutil que uno no advierte que las cosas están marchando ya de una manera inadecuada. Y uno puede llegar a acostumbrarse a ver el deterioro que ocurre, pero como es un deterioro que se va dando paulatinamente,
uno no se da cuenta de cuán grave es el asunto hasta que llega a ser a veces demasiado tarde. Así, hermanos, las ciudades cambian, los países cambian, y solamente si uno puede tener la oportunidad de poder recordar tiempos pasados, es cuando uno se da cuenta de cómo las cosas se han ido transformando. Pero por ejemplo, las ciudades cambian, cada vez se construye más, áreas que anteriormente eran bosques, que eran montañas, donde nada se hacía allí, era bosque, no se cultivaba, no había nada. Hoy vemos cómo las casas van invadiendo poco a poco desde las faldas hasta ir llegando a la cumbre. Y uno ve cómo las transformaciones se van dando, pero estas transformaciones se van dando lentamente, de tal manera que a veces uno no se da cuenta de todo lo que está ocurriendo hasta que alguien nos recuerda y nos dice, bueno, esto antes no era así, o antes aquí nacía agua y ahora esto se ha secado. Antes aquí había este tipo de árboles, hoy ya no hay ninguno. Y cuando alguien tiene esa capacidad de poder visualizar, entonces es cuando esa persona o se calla lo que está ocurriendo y todas las cosas siguen su rumbo, o es alguien que advierte y trata de despertar sobre la situación que se está afrontando para que tal vez alguna conciencia sensible pueda ser estimulada por esa voz de alerta que ha sido dada y pueda provocarse algún tipo de reacción. Lo mismo ocurre dentro de la vida espiritual. Usted sabe que esta época de los jueces, que duró un poco más de 400 años, fue una época de altibajos. O sea, usted conoce, ha leído el libro de Jueces, cómo había esclavitud, Dios enviaba un libertador, había libertad, de nuevo pecado, para caer de nuevo en esclavitud, el pueblo clamaba, Dios enviaba otro libertador, y ese era un ciclo que se repetía una y otra vez. Y en la época en la cual se ubica la historia de Débora, nuevamente el pueblo de Israel se había vuelto a hacer lo malo, y por esa causa el Señor los había entregado a sus enemigos. Y había un general del ejército que se llamaba Sísara, y este es el que había tomado control del territorio. Pero esa situación había provocado un decaimiento en la vida del pueblo de Israel. Obviamente había un decaimiento espiritual, que era lo que había originado que los ejércitos de Sísara viniesen. Pero aparte de eso, también, hermanos, había otro tipo de repercusiones a esa invasión, y es que Israel iba decayendo de manera paulatina hasta que llega el momento cuando Dios levanta a Débora, y Débora tiene esa
cualidad o esa capacidad de poder discernir y, digámoslo así, diagnosticar qué era lo que estaba ocurriendo en Israel. Entonces ella viene y en el versículo que leímos dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Recuerde que una de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel era que Él habría de multiplicarlos, hacerlos fuertes sobre la tierra. A Abraham se le dijo que él sería padre de multitudes. Y en la medida que el pueblo de Israel se multiplicaba y habitaba la tierra y moraba en las ciudades, esa era una manifestación franca de cómo Dios estaba bendiciendo y cumpliendo sus promesas en el pueblo de Israel. Pero ahora el panorama era totalmente diferente. Era más bien lo inverso. Porque Débora dice: las aldeas quedaron abandonadas. Y pensar en eso, hermanos, en aldeas enteras que ya no tenían moradores, que ya no tenían habitantes, que habían quedado abandonadas, que se habían convertido en aldeas fantasmas, era una evidencia que mostraba que las cosas no estaban marchando como tenía que ser. Pero el problema es que nadie en Israel advertía que esos elementos se estaban produciendo. Y por eso también ella viene y añade que habían decaído. Habían decaído. No eran como antes. No era aquel Israel de las glorias de el Dios todopoderoso que les había sacado con brazo fuerte, con mano extendida de la esclavitud de Egipto. Eso era historia ya que tenía siglos de contarse. Pero la realidad presente que se estaba viviendo es que había una clara decadencia en la vida nacional. Las aldeas habían quedado abandonadas, y aún en el versículo anterior Débora cantaba diciendo que quedaron abandonados los caminos, los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Es decir, que nadie transitaba ya por las sendas antiguas. Las sendas antiguas ahora estaban abandonadas, y en lugar de transitar por esos caminos, Débora dice, se habían desviado por caminos torcidos, habían tomado un rumbo que no era. Y por eso las palabras de ella al decir habían decaído eran palabras que describían fielmente todo lo que estaba ocurriendo en realidad dentro del pueblo de Israel. Ahora, hermanos, durante estos días que hemos estado acá, hemos estado reflexionando sobre los elementos de la vida cristiana que en algún momento vivimos con toda intensidad, pero que existe el peligro que hayan decaído, y que el reclamo del Señor de que tengo contra ti que has dejado tu primer amor
sea un reclamo que esté vigente, un reclamo acompañado de una advertencia. Cuando Él dice, si no te arrepientes, yo vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y creo, hermanos, que es una verdadera fatalidad cuando ha decaído el primer amor, cuando ha decaído el evangelismo apasionado, cuando ha decaído la continuidad de la llenura del Espíritu en nuestra vida, cuando ha decaído la dedicación, la entrega, el anhelo de servir al Señor, cuando ha decaído el anhelo de aprender, de conocer, cuando ha decaído la vida interna, devocional, como es la oración, la búsqueda de Dios. Cuando todo eso decae, entonces las habitaciones de Israel vendrán a ser abandonadas, entonces quedarán vacías. Entonces es cuando, hermano, las cosas habrán cambiado de tal manera que ya no es el pueblo victorioso, ardiente, que en otra época se fue. Y eso es lo que Débora ahora contemplaba que estaba ocurriendo en Israel. Extrañamente, parece ser que nadie más advertía esas cosas. Solamente ella se daba cuenta que las casas estaban quedando abandonadas, que nadie andaba ya por los caminos correctos, que todos se habían desviado por caminos torcidos. Pero cuando eso ocurrió, Débora asume su responsabilidad. Y ella dice que eso fue así hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ella no se conformó con señalar que hubiese decaimiento en uno u otro aspecto, sino que ella dijo, ante la situación de decaimiento, yo me levanté. Es decir, ella tomó un papel de protagonismo y mandó a llamar a Barak y le dijo, mira que el Señor quiere restituir a su pueblo. Quiere el Señor que su pueblo venga a experimentar las glorias de los tiempos pasados. Así que ve y destruye el ejército de Sísara y trae la liberación para el pueblo de Dios. Barak tuvo miedo. Fíjese cómo habían decaído las cosas, que él sintió temor y le digo, no, yo no voy. Si tú, Débora, no vas conmigo, yo no voy. Y entonces Débora le dijo, yo podría ir, pero el problema es que si yo voy, entonces se dirá que el Señor liberó a Israel por mano de mujer. Y la gloria no será tuya, sino que me la van a dar a mí. Y Barak dijo, bueno, a mí no me interesa lo que se diga. No me interesa que se diga, Dios utilizó a una mujer. Pero si tú no vas, yo no voy. Y entonces Débora dijo, bueno, vamos entonces. Pero ten por cierto que se recordará por toda la historia
que Dios dio liberación a Israel por una mujer. Por eso es que casi ni sabemos quién era Barak, ni qué papel jugaba ahí. Sabemos de Débora, pero ¿por qué ella lo dijo? Pero fíjese cómo había llegado la situación a un punto de decaimiento, que ni siquiera Barak respondía al llamado de Dios. No podía creer a la palabra de Dios, no podía confiar en la palabra que Dios había hablado. Tenía que estar, hermano, protegido entre las faldas de Débora. No se soltaba y le decía, bueno, si no va, yo no voy. Tenía más confianza en Débora que en el Señor. Débora dijo, bueno, está bien, vamos, van a la batalla. Y usted conoce la historia, que se entabla la pelea, los ejércitos de Sísara son destruidos. Y para colmo, Sísara es matado, pero no por un guerrero valiente de Israel, no por Barak, sino que otra mujer que se llamaba Jael. Ella es la que lo recibe en casa y le dice, hey Sísara, ven para acá, ven, que yo sé que te sigue, te voy a dar refugio, ven, entra en mi tienda. Y allá va el Sísara y se mete y le dice, tranquilo, y lo acuesta y lo cubre. Pero él estaba cansado y sediento, y le dijo, mujer, ¿no tienes agua que me des? Y ella va y le trae leche, y la leche le dio todavía más sueño y se durmió. Y cuando ella estaba dormido, viene Jael, toma la estaca y toma el mazo y llega y se lo coloca en la sien con cuidadito porque estaba dormido. Y luego dice, en el nombre del Señor de los ejércitos, ahí te va, hijo del diablo, y le da el mazazo de una vez. Y le entierra, hermano, la estaca, de manera que el hombre quedó clavado, sembrado allí en la tierra. Y luego salió, y allá venían ya los vaqueros, los tipos, ¿no? Y le dice a la mujer, ¿y qué buscan? Así, Sara, aquí se los tengo, pasen. Y cuando entran, ya el hombre muerto estaba. Pero entonces, lo que Débora había hecho, que ante la situación que se vivía, ella dijo, yo, Débora, me levanté y fui como una madre para Israel, como la mamá que llega a casa. Mientras mamá no está, los hijos hacen, desordenan, que se pelean, que comen, que no comen, que se tiraron el pan en la cara y todo eso. Pero cuando llega la mamá, comienza a poner las cosas en orden. Y dice, bueno, ¿y qué están haciendo? Vayan a limpiar eso. Y vos no has cenado, a cenar. Y vas a andar a bañarte, que andás más sucio que no sé qué. Y ya hiciste los deberes, no los has hecho, a trabajar. Y entonces todos comienzan a ponerse en su lugar. La casa se ordena, se limpia. Y llegó la madre a casa. Y Débora dice, yo fui como una madre a Israel. Ella fue a poner las cosas en orden. Aquello que había decaído lo fue a enderezar. La gente había perdido la fe en Dios. Ya no creían que Dios fuera capaz de liberarles. Era solamente de lamentarse. Ay, 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 qué tremendo es este ejército de Sísara. Pero nadie se levantaba para tomar el protagonismo, para decir, vamos a pelear las batallas de Dios. Y dice, las aldeas estaban abandonadas. En otra versión dice, los guerreros faltaban, o sea, no había liderazgo. Hasta que yo, Débora, me levanté. Hermanos, yo creo que hoy en día la iglesia necesita rescatar los valores que en algún tiempo poseyó, se perdieron por los diferentes elementos que hemos mencionado. Pero nosotros necesitamos rescatar esa gloria que uno podría decir es pasada, pero que no ha muerto, y que lo que debemos hacer es traerla de nuevo a una realidad. Pero ¿cómo será posible eso
Solamente cuando haya personas como Débora que decidieron levantarse y que al igual que ella digan: yo me levantaré, yo iré y volveré a que esas aldeas sean habitadas, que ya no anden por caminos torcidos, sino que puedan andar por las sendas derechas, las sendas antiguas que Dios ha dicho que se ande por ellas. La pregunta sería: ¿quién de nosotros está dispuesto a levantarse? Porque decir: hoy las cosas no son como antes. Antes sí que había más adoración. Antes sí que había más presencia del Espíritu. Antes sí que nos manteníamos llenos del Espíritu. Antes sí que atravesábamos a cualquiera para evangelizarlo. Pero hoy ya no lo hace nadie, ni el que lo está mencionando. O sea, ni el que critica lo hace. Entonces lo que se necesita es alguien que se levante, pero que se levante con el ejemplo, porque Débora dijo: ve a la guerra. Dijeron: no, tenemos miedo. Pues yo voy, dijo ella. Pero sépanlo, que la gloria va a ser mía. Y toda la gente dirá: Dios libertó a Israel por medio de una mujer. Hermanos, Dios siempre quiere liberar a su pueblo. Dios siempre quiere que su pueblo tenga una experiencia genuina, viviente, palpable, que le llene. Y llama a los hombres para que, como Débora, se levanten. Y Dios dice: ¿quién se levantará para volver a los antiguos rudimentos? Y si los hombres no quieren, Dios tendrá que echar mano de las mujeres. Y entonces otra vez se escribirá la historia diciendo: Dios dio liberación a su pueblo por mano de una mujer. Y él dirá: ah, pero eso no es bíblico. Pero entonces, ¿qué va a hacer usted para que las cosas se hagan bíblicamente? O sea, si no hay quien se levante, Dios va a levantar a las mujeres. Y si las mujeres no se levantan, Dios va a levantar a los niños. Y si los niños no se levantan, va a traer a la burra de Balaam para que venga a hacer la obra otra vez. Pero siempre Dios ejecutará su obra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que adquirir ese compromiso y decir: yo me levantaré, yo marcaré la diferencia, yo haré que el fuego en el altar de Dios vuelva a arder. Yo haré que con mi ejemplo las personas vuelvan a una vida de pasión, de entrega, de total rendimiento al servicio de Dios, donde no habían otro tipo de intereses más que el interés de servir a Dios, de amarle con el fuego de ese primer amor, de volver a las primeras obras. Pero ¿quién se levantará para hacerlo? Normalmente siempre estamos esperando que sea otro quien lo haga. Y uno dice: bueno, cuando Dios lo quiera hacer, Él lo va a hacer. Débora pudo haber pensado igual. Bueno, aquí las aldeas ya se están cayendo. Aquí todo está decayendo. Todos andan por caminos torcidos. Bueno, quiera Dios arreglar esto algún día. Todavía estuviera esperando debajo de su palmera, Débora, que las cosas ocurrieran. Pero ella dijo: no, yo me levanté. Porque era una indignación santa que había en su corazón. Y ella dijo: no es posible que esto siga de esta manera. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, el llamado, la hermosura de toda la tierra, ahora no sea nada más que un montón de aldeas abandonadas, donde el sinvergüenza de Císara viene, hace, deshace, destruye, hiere, roba las riquezas del pueblo? Y toda la gente lo ve absolutamente como algo normal. Es
lo que Elías también hizo en su tiempo. Elías se rebeló contra lo que estaba ocurriendo. El pueblo se había volcado a los Baales, servían a los Baales, y eso no hubiera cambiado si no es porque un día se levanta Elías y le dice: Señor, se acabó. Esto no puede seguir de esta manera. Aquí tú eres el Dios de Israel y los Baales no son nada. Yo iré y pondré las cosas en orden. Seré como padre para Israel y vamos a poner todas las cosas en orden. Y yo le digo: bueno, pues entonces ve y dile al rey que no lloverá hasta que tú lo digas. Y usted sabe la historia. Elías va, deja de llover, luego reaparece, pero antes de hacer llover, el reto de ir al monte Carmelo, que cada quien haga un altar. Y dijo Elías: el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y el pueblo dijo: bien dicho, porque la gente misma estaba confundida. Unos les decían: Jehová es el verdadero Dios, otros les decían: Baal es el verdadero Dios. Y la gente no sabía qué hacer, si Dios o Baal, si el Señor o Baal, ¿quién tendrá la razón? Pero cuando Elías viene y dice: bueno, aquí dejémonos de cuentos, aquí no es de estar hablando, aquí no es de historietas, aquí no es de fábulas, aquí no es de leyendas, aquí es que el Dios que sea capaz de responder con fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y a la gente le encantó. Y dijeron: bien dicho, bien dicho, bien dicho. Y dice Elías: bueno, caballeros, sacerdotes de Baal, como ustedes son la mayoría, empiecen ustedes. Hicieron micos y pericos y no ocurrió nada. Cuando Elías vio que iba a ser tarde, ella dijo: bueno, dijo, no nos vamos a pasar toda la noche aquí. Preparó el altar, lo inundó de agua, lo empapó. Y ni había comenzado a orar cuando el fuego de Dios desciende, consume el holocausto, la leña, las piedras, el agua, y hasta el polvo que había alrededor fue quemado por el fuego de Dios. El pueblo espontáneamente entendió y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Los profetas de Baal no hallaban qué hacer, pero Elías sí sabía qué hacer. Y les digo: agarren a todo este puñado de sinvergüenzas y mentirosos. Y los agarran, y él personalmente se tomó la tarea de degollarlos uno a uno hasta que les dio muerte. Ahí donde Jezabel saltó, porque le habían tocado a la gente que ella mantenía, a sus sacerdotes. Y él dijo: así me haga el Señor y me añada si el día de mañana yo no le he cortado la cabeza a ese Elías, así como él hizo con mis pobrecitos sacerdotes. Pero marcó la diferencia. Marcó, hermanos, una revitalización de la espiritualidad de Israel. Y ahora Débora decía: yo me levanté y fui como una madre para Israel. Y el Señor dio liberación. Y vinieron al llamado que se hizo. Y el pueblo despertó. Y el pueblo entendió. Y el pueblo luchó. Y el pueblo venció. Porque Dios dio la victoria. Y ahora el pueblo había sido restaurado. Tenían libertad. Las aldeas abandonadas comenzaron a ser repobladas. Las familias comenzaron a llegar hasta que Israel volvió a ser una nación libre, próspera y sobre todo que amaba al Señor. Eso es todo lo que se necesita ahora. No se necesita que se levanten 10, que se levanten 5, que se levanten 4, se levanten 3. Con uno que se levante y diga: yo me levantaré hasta que vuelva la gloria de Dios. Hasta que los jóvenes ahora ya dejen de andar pensando en todo el aserrín que tienen en la cabeza y vuelvan, hermanos, a
tomar el evangelismo apasionado, el deseo de servir a Dios, en lugar de estar ahí, hermanos, atrapados en las cadenas que hoy los atan, de las drogas, de la pornografía y toda esa basura que ata a los muchachos hoy en día y a las señoritas también. Que puedan, hermanos, tener el anhelo de servir a Dios. Y mi anhelo es saber de Dios y conocer la Biblia y qué significará este pasaje. Y yo quiero comprar un diccionario, yo quiero tener una concordancia, quiero saber más de Dios. ¿Quién se levantará para encender ese fuego en el corazón de la juventud hoy en día? ¿Quién lo hará? Hace años platicaba con un hermano. Yo tenía ya varios años de estar en Santa Ana y yo recordaba la juventud, o sea, la que había dejado en el año 80. Pero platicando con este hermano, él me contaba los problemas que tenían con los jóvenes en la escuela bíblica. Y le decía, bueno, ¿qué problemas? Bueno, algunos llegan con pistola, me decían. ¿Qué le decía? Sí, me dice. Si un maestro le dice algo serio, le sacan la pistola. Y eso es cierto, sí, me dice. Entonces yo decía, pero si eso jamás se veía antes. Si antes así no era la cuestión. Si antes no era que había que estarlo empujando, mire, entre al culto. No, si lo allá adelante eran los que estaban primero, con su respectivo invitado. ¿De quién será hoy quien se levante para que estas cosas puedan cambiar? ¿Quién será aquel que se levante para poner esa pasión en los jóvenes, para que no anden pensando en todas las tonteras que piensan y que de repente que la fulana quede embarazada, que el mengano se fue con una mujer, que el sutano anda en drogas, que el otro llegó bolo en la escuela bíblica? Cosas que ocurren, reales. Pero ¿quién será el que volverá a hacer que las aldeas de Israel no estén deshabitadas, que los caminos rectos estén vacíos y que lo que abunda son los caminos torcidos, los caminos de confusión, los caminos de la religión barata, los caminos que toman el evangelio como que si fuera una broma, que toman la sangre redentora de Cristo como que si fuera una caricatura? Pero alguien tiene que levantarse y alguien también tiene que volver a despertar la llama, el fuego de Dios. Alguien tiene que volver a inspirar en los corazones de las personas esos anhelos irrefrenables de servir a Dios, sin esperar nada a cambio, simplemente por el sueño y el deseo de servirle a Dios. Débora dijo, yo me levanté, yo no podía seguir sentada, yo no podía seguir indiferente, yo no podía seguir viendo cómo todo se iba desarmando, derrumbando, destruyéndose. Yo, Débora, me levanté y fui como una madre para Israel. ¿Quiénes serán los padres para la iglesia hoy en día? ¿Quiénes son los que se van a cansar de estar simplemente sentados viendo cómo las cosas se deterioran, viendo cómo las cosas se arruinan? Y usted dirá, bueno, antes no era así y ahora es peor. Pero ¿tú qué haces para cambiar la situación? ¿Cuál es tu participación? ¿O es que tú mismo vas en la bola ya del decaimiento? Eso sería lo más trágico, que nosotros mismos no nos désemos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero por eso, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Y lo que tenemos que hacer es lo que hizo Débora. Débora solamente creyó a la palabra del Señor. Y digo, aquí Dios quiere hacer su obra y Él quiere liberarnos. Dios nunca quiere una iglesia apagada. Dios nunca quiere una iglesia débil. Dios nunca quiere una iglesia que está tropezando en su mismo pecado una y otra y otra y otra vez. Dios quiere una iglesia que sea triunfante. Dios quiere una iglesia que se levante sobre el nivel de la vida mediocre
para llevar una vida de entrega, de santidad, de pureza, de amor a Él. Dios lo que quiere es que haya una iglesia que realmente sea, como lo dice su palabra, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, gloriosa, como el Señor quiere encontrar a su iglesia. Pero ¿quiénes serán los que se levantarán? Como Pablo, guardián de la iglesia, que decía que él tenía que presentar la iglesia al Señor como una virgen pura, sin mancha, sin arruga. Pero temo, decía él, que así como la serpiente engañó a Eva, vosotros también seáis extraviados de vuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero Pablo era el defensor, era como el encargado de cuidar a la iglesia. Mire, aquí se la damos nítida, con su vestido blanco, sin mancha, sin arruga. Usted es el responsable de llevarla al novio. Llévela sin que vaya a tener problemas, sin que vaya a tener atropellos, sin que vaya a llegar maltrecha. Y era una gran responsabilidad, pero Pablo la tomó y dijo: tengo que presentarles delante del Señor como una iglesia pura, virgen, sin mancha, sin arruga. Asumió su responsabilidad. Pero ¿quiénes de nosotros ahora nos vamos a levantar? ¿Quién se levantará para decir: Señor, yo iré, yo lo haré, yo pelearé la buena batalla? Ahora probablemente, hermano, las cosas son un poco diferentes. Ahora es necesario luchar contra una serie de elementos que antes a lo mejor no lo habían. Pero el corazón del hombre es igual. Pero lo más importante es que el Espíritu de Dios y su palabra sigue siendo la misma todos los días, en todo tiempo. Y la palabra de Dios puede transformar el más duro corazón. Solamente tiene que haber alguien que, como Débora, se levante y diga: volvamos a las sendas antiguas, volvamos a los caminos que antes transitamos y que dieron generaciones de ministros, de pastores, de hombres de Dios, de mujeres que ahora son apoyo, ayuda idónea de estos hombres que Dios levantó. Pero para eso se necesita aquellos que se levanten, que se nieguen al conformismo, que se nieguen a seguir un trabajo rutinario, que se nieguen a una vida cristiana acomodada. No, hoy la cosa es diferente. Todo está tranquilo. Hoy no hay mayor esfuerzo. No te apenes. Tienes tu ayuda asegurada. Es tranquilo. Ya el trabajo está hecho. Ya otros rompieron piedra. Otros se rompieron las espaldas para que ahora nosotros podamos estar cómodamente sentados. Pero no te sientes. Levántate como lo hizo Débora, porque todavía hay roca que romper. Como se lo dijo Josué al pueblo de Israel. Ellos habían venido peleando batallas, ganando tierra y tierra y tierra y tierra. Pero llegó un momento en que Josué envejeció y le dijo: bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Qué creen que yo voy a ser eterno? Yo ya estoy viejo, me voy a morir. ¿Hasta cuándo van a ser negligentes para poseer toda la tierra que el Señor les ha prometido que les dará? Y Él los exhortó, hicieron algo, pero nunca, nunca en toda la historia de Israel poseyeron ellos toda la tierra que el Señor les prometió. Nunca. Y Josué lo dijo por pura negligencia. Estaban sentados esperando que les cayera del cielo la tierra. En cambio, Caleb era de otro espíritu. Y aunque era ya un anciano de 80 años, pero él dijo: toda mi fuerza está todavía en mí.
Solamente dame ese monte, porque el Señor dijo que yo tendría herencia con Israel. Y Josué le dijo, bueno, el monte ahí está, pero está plagado de enemigos. Y dijo que ese no es problema. Tú dame la tierra y yo me sacudo a todos esos. Y dijo, está bien, ve, tómala. Y él fue y lo conquistó. Era de un espíritu diferente. Entonces, eso es lo que hoy necesitamos. Hombres que crean. O sea, usted no puede decir, si es que esos eran otras épocas. Eso fue en la década de los 70. Eso fue cuando uno está recién convertido, pero después madura y uno llega a entender que no hay que ser tan, ni muy. Porque mire, le ven la cara de tonto a uno y usted se va a estar matando y la gente tranquila no va a cambiar. Jamás le van a dar las gracias. Pero Débora no esperaba que nadie le diera gracias. Ella lo que tenía era una visión. Y la visión era ver el pueblo de Israel restaurado. Y ella decía, este es el pueblo de Dios. No puede ser. No puede ser que esté decayendo. No puede ser que las aldeas estén vacías. No puede ser que los caminos rectos estén abandonados. No puede ser que todos vayan por caminos torcidos. Entonces debemos, hermanos, luchar para que el fuego de Dios vuelva a arder en medio nuestro. ¿Por qué cree que hay gente que se va siguiendo al flautista? Que cualquier historia que le cuentan, ahí van detrás. Y creen cualquier tontera, cualquier bobada. Dice, mira, yo antes iba a la iglesia, pero mejor ahora voy aquí porque aquí me queda más cerca. O sea, es la gente que ya perdió la pasión. Pero ¿quién se va a levantar para hacer las cosas diferentes? ¿Quién se levantará, hermanos, para poder establecer que el fuego de Dios descienda, que la nube de Dios siempre esté presente, que ahí siempre haya la manifestación de Dios, que siempre haya personas recibiendo el bautismo del Espíritu, que siempre haya personas experimentando la llenura del Espíritu, que sea un lugar donde los enfermos están siendo sanados, en un lugar donde cuando la palabra de Dios se predica, llega al corazón, redarguye, los pecadores se arrepienten. No lo hacen porque es una moda ser evangélico y yo voy a pasar porque soy bolo. Tal vez oyendo aquí las conferencias que da el pastor, yo me enderezo. Pero aquí no hay tales de conferencia, no hay tales de terapia colectiva. Aquí lo que se necesita es el poder de Dios obrando a través de la sangre del Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Para transformar, para salvar, para hacer nuevas criaturas, para incendiarlos con el fuego de Dios, para que lleguen a ser, hermanos, nuevos soldados. Si ese fuego está, usted no va a tener necesidad de estar amenazando a los líderes. El que no venga a la reunión de supervisión, lo vamos a suspender. Pero ¿por qué se necesita hacer ese tipo de cosas? Es porque la gente está apagada, no tiene la motivación, no le importa, no tiene pasión por las almas perdidas. Pero si hay alguien que se levante, como lo dijo Débora, Débora, me levanté. Otros no quisieron. Y ahí mismo en este canto de Débora usted lo puede leer después en su casa, donde dice los que no atendieron el llamado. Dice que algunos se quedaron viendo las ovejas, viendo las vacas. Allá estaban, ve la vaca. Y la vaca decía, y esto ya parece en vaca también, decía. Se quedaron ahí. Dice, no quisieron ir al rescate del Señor, dice. Al rescate que Dios quería hacer, no fueron. Pero los pocos que respondieron, hermanos, le dieron liberación al pueblo de Israel. ¿Quién entonces hoy se levantará? Como le digo, con uno que haya será suficiente. Con uno que diga, yo iré, yo lo haré, yo no me conformaré a los que otros se han conformado ya.
Yo no quiero virutas, yo no quiero únicamente falsedad, engaño. Yo lo que quiero es el pan verdadero que baja del cielo. Quiero beber del agua viva del Espíritu Santo, una experiencia real. Yo no quiero estar dependiendo de emociones, sino tener una experiencia auténtica para amar al Señor. Cuando uno al menos se levante de esa manera, entonces llegará a ser como un padre para la iglesia. Y usted sabe que los hijos ven al padre con admiración. Dice, mi papá se las puede todas, y es su ejemplo, y lo siguen y lo admiran. Eso es lo que hoy la iglesia necesita. Madres como Débora, padres como tú, decididos a hacer la obra de Dios. Por lo tanto, hoy, hermanos, al finalizar y después de todas estas reflexiones, quiera Dios que vayamos dispuestos y que cada uno diga su nombre. Y como ella lo dijo, yo, Débora, me levanté. Usted también puede decir, yo, fulano de tal, me levantaré. Y ya no permitiré que las cosas sigan así. Tal vez usted ha visto cómo todo se va desmoronando. La iglesia va entrando en crisis. No me refiero exactamente a nuestra iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo. Cómo la gente es engañada, se cree cualquier cosa, cualquier invento, cualquier chifladura, cualquier alucinación que un borracho tenga, la gente la toma ya como algo maravilloso. Habló el profeta de Dios y es un fino bolo el que está diciendo eso, hermano. Pero allí es donde se necesita la realidad, lo que autentica la credencial de lo que es un hombre amado por Dios. Quiera Dios entonces que entre nosotros haya muchos que se levanten y no dejemos tranquilo a Dios hasta que su gloria vuelva a ser manifestada. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y así, hermanos, con nuestros ojos cerrados, yo quisiera hacer una invitación para aquellos hermanos que sienten que Dios les ha hablado a su corazón, que a lo mejor a lo largo de este retiro usted ha estado escuchando y a lo mejor recordando y diciendo, en verdad, cuánto he cambiado, cuánto me he descuidado. Pero si tú quieres ahora levantarte y ser el agente de cambio que Dios quiere utilizar, yo quiero invitar a estos hermanos que así lo desean, que quieren levantarse, que pasen aquí al frente y vamos a orar. Pueden pasar y quedarse de pie para que haya espacio para todos los que deseen hacerlo. Pero podemos venir ahora y, como dije, hermanos, no necesitamos 100, ni 20, ni 10, ni 3. Uno, con una Débora fue suficiente. Con un hombre de Dios que quiera hacer que la gloria del Señor vuelva a manifestarse, eso será suficiente. Vamos a orar. Padre, gracias porque hay todavía en medio de tu pueblo hombres fieles, ministros del evangelio, a los cuales tú llamas. Padre, mira estas vidas, estas personas que ahora quieren levantarse. Ven, Señor. Espíritu Santo, llena, desciende y usa esta vida. Levanta, mi hermano. Levántate y ve. Restaura la iglesia del Señor en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta vida. Muévete y haz su obra. Usa, Padre, a mi hermano en el nombre de Jesús.
Levántate, hermano, y ve. Sé usado. Abre tu boca. Lleva la palabra. Que la gloria de Dios acompañe y respalde tu predicación. Bendice, Padre, a mi hermano. Ahora ven en el nombre de Jesús. Llénale, Espíritu de Dios. Desciende. Levántate, hermano, y ve. Pelea la buena batalla. Bendice, Señor. Usa esta vida. Sea instrumento de tu gloria. En el nombre de Jesús. Capacítalo. Llénale. Levántalo. Para que sea padre de tu pueblo. Mira la vida de mi hermano. Levántalo como padre de jóvenes. Como padre de tantos necesitados. Úsalo. Bendice, Señor, a mi hermano. Desciende con el fuego de lo alto. Y llénalo. Levanta, mi hermano. Capacítalo, es el tiempo. Hazlo ahora, Señor. Padre, ha llegado el tiempo para despertar tu iglesia. Levanta, mi hermano. Pon palabras en su boca para que incendie tu iglesia. Bendice, mi hermano. Levántale como padre en medio de tu iglesia, de manera que pueda servirte. Llénale, Dios, para que lo decaído sea restaurado. Usa, mi hermano, Señor, que las rodillas débiles sean fortalecidas. Levántale como padre, padre de jóvenes de tu iglesia, para que el altar vuelva a arder. Bendice, mi hermano, Señor. Llénale. Tómale en tus manos. Que fluya tu gracia. Toma la vida de mi hermano. Capacítalo, Señor. Llénalo. Llénale. Levanta, mi hermano, Señor. Que su voz resuene. Que sea Padre en tu iglesia, Señor. Pon palabra decisiva, palabra ardiente. Bendice, Padre, mi hermano. Tómalo como instrumento de tu gloria. Úsalo. Llénale. Para gloria de tu nombre. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a mi hermano. Úsalo, Dios, poderosamente. Produce un sacudimiento en tu iglesia a través de mi hermano. Sea instrumento tuyo.
Bendice, Señor, cada uno de tus hijos. Úsalo, llénalos. Espíritu de Dios, desciende. Desciende. Oh, Espíritu de Dios, enciende el fuego ahora. Enciende el fuego ahora. Que ahora comience este incendio. Que esta llama corra. Que esta llama vaya. Y donde quiera que vayamos, compartamos el fuego de lo alto. Bendito tu nombre. Gracias porque eres el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque tú estás levantando padres. Padres de jóvenes, padres de niños, padres de matrimonios, de mujeres lastimadas, heridas. Aquí están, Señor, tus hombres, instrumentos de tu gloria. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Vamos a decirlo una vez más todos. Levanten sus manos y díganle: levántate, levántate. Sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Vamos a aplaudir así, hermanos. Aleluya. Estamos listos para proclamarlo. Y tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará. Solo con las voces, tu presencia. Oh. Y tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará. Una vez más. Y tu presencia reinará. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principados. Y tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará. La última vez, digámoslo. Y tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor.